vamos a tener un nuevo mundo analítico a partir después de esta pandemia. Total, el otro día estaba como acordándome de un libro que les ultra recomiendo, que es el Sálvese quien pueda de Andrés Oppenheimer. Sí, Y sí, era sí, lo como, leí, muy bueno. nunca nada había sido El tan otro día relevante estaba como como eso. acordándome de un libro que les Estoy ultra escuchando una recomiendo, cosa. es el Sálvese quien pueda de Andrés Oppenheimer. Era en YouTube. Listo, ahora en unos minutos conversamos, ponemos un poco de música mientras va sumándose gente. Demon. Watching the leaves fall from our tree. Baby, I just want you. Oh, I still love you, love you, love you, love you. Yes. Ahí está. Grass is always greener on the other side. Maybe you should come take a trip sometime. Oh, you seem keener when they turn to night. You're tripping out your mind, baby. Tell me it's a sign. As the pressure builds, so does the tension between you and me. Time has gone so fast, watching the leaves fall from our tree. Baby, I just want you to know I still love, 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 love. Demon. Bueno, qué buen tema. Así que para dar inicio a un nuevo café, todavía nos falta Santiago Londoño, ahí ya le escribí para que se conecte, pero vamos comenzando para ser respetuosos del horario pactado para quienes nos están viendo en vivo, ya sea por YouTube Live o aquí mismo en Zoom. Esto igual lo vamos grabando y lo vamos convirtiendo en otros formatos, así que nada, primero bienvenidos, bienvenidas a todos los que se han sumado hoy.
y gracias especialmente a los speakers de la fecha. Este es un nuevo Café Acámica, el número 18, en tan poco tiempo, y bueno, muy contento de volver a estar en este espacio que estamos facilitando desde Acámica para generar más espacios de encuentro de gente curiosa, ¿no? Mira, ahí está Santiago. Gente curiosa que le interese la innovación, la tecnología, la educación, los negocios, y el conectar, sobre todo lo humano, conectar con otras personas para seguir aprendiendo, para seguir creciendo y colaborando. Yo soy Nacho Puig Moreno, soy uno de los fundadores de Acámica, y bueno, tengo el agrado de ser el conductor de estos cafés. Y antes de pasar al tema de hoy, como siempre, quería que revisemos nuestras reglas básicas de convivencia. Le proponemos que tengan sus cámaras siempre encendidas. Esto hace la experiencia mucho más humana y gratificante para quienes estén participando, como así para invitarlos a que participen, ¿no? El estar viéndonos nos ayuda en esa experiencia que nos gusta de conectar con personas que no conocemos. Los micrófonos están silenciados por un tema de no interferir en el ruido, o sea, con ruidos ambiente en la sesión. Si tienen ganas de participar, primero pueden hacerlo y lo fomentamos que lo hagan durante el chat, durante la conversación en el chat, que hagan comentarios, reflexiones, compartan enlaces, incluso hagan preguntas. Y después, por sobre todo, hay una funcionalidad acá en Zoom, si no la conocen, que es la de levantar la mano. Por favor, úsenla. Yo voy a estar hoy gestionando y moderando toda la operatoria del encuentro, así que lo voy a estar viendo y le vamos a dar espacio luego para que puedan participar, porque sobre todo lo que buscamos con los cafés es un espacio de participación. Tenemos muchas propuestas hoy de contenido en vivo, lo sabemos. Lo que queremos lograr es más conversación, participación, que no sea solo unidireccional, y sobre todo, bueno, aclarar que siempre tiene una hora de duración, hacemos un cierre formal, y para los que se quedan con más ganas de seguir hablando del asunto de hoy, lo dejamos abierto al espacio, al menos hasta 30, 45 minutos más, y si no, como siempre, entra a acamica.com/café, ahí pueden dejar su email para estar al tanto de las novedades de los distintos cafés, para recibir también otro tipo de actividades que se van generando y proponiendo desde Acámica, y sobre todo encuentran los grupos de WhatsApp que hemos creado para quienes quieren seguir conversando y compartiendo experiencia y conectando. Y por último, como siempre, nada, sonreír, no está de más, sobre todo a la cámara, que a veces en las videoconferencias estamos con una cara de medio así de seriedad, que creo que está bueno, y pasarla bien. Estos son los eventos que quizás ya nos acostumbrábamos y nos gustaban a ir cuando lo hacíamos en el formato físico. En este formato virtual tengo la posibilidad de participar aún más, y tengo la posibilidad de conectar con gente de todo el mundo. Los cafés son abiertos a gente de todo el mundo y tenemos personas de todo el mundo, y para no seguir extendiendo la presentación formal, sí quería presentar a quien hoy va a estar conduciendo el café, una persona que quiero mucho y que también es una gran profesional, y que creo que encima viene a tono con la situación porque es Data Scientist también, así que Susi, yo no sigo hablando, te dejo el espacio a vos para que ya tomes la posta. Yo sigo en el tras de escenas aquí. Espectacular, qué team. Bueno, gracias, súper emocionante tu introducción, gracias por eso. Bueno, mi nombre es Susana Vaquero Ospina. Trabajo en Acámica hace ya 2 años en el área de social media, y también estudié en Acámica, un ultra combo, hice la carrera de Data Science. Estoy muy, muy, muy contenta de acompañarlos hoy. Bienvenidas, bienvenidos a todos los que nos están acompañando ahora en vivo, y también bienvenidas y bienvenidos a los que están viendo a la Susi del pasado en el futuro, porque esto queda grabado. Entonces, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Es un honor para mí poder estar como presentando este webinar junto a estas eminencias del tema más emocionante del mundo, que es ciencia de datos.
Antes de empezar, quería hacer como una introducción para los que no tienen una idea muy clara de lo que podría ser esto del mundo de los datos. Vamos a hacerlo súper sintético, pero los datos hoy en día son cosas que se generan constantemente. Básicamente, siempre que nos conectamos a un aparato electrónico, estamos generando datos. ¿Y por qué son importantes? Todos estos datos son relevantes hoy en día porque podemos pasar de tener que tomar decisiones en base de la intuición para pasar a tomar decisiones en función de la certeza, de las verdades. Los datos nos dan realidades y la realidad es que lo bueno de esta carrera y de este como approach en el mundo profesional es que es absolutamente multidisciplinario. Hoy tenemos personas referentes de, creo que muchos medios importantes, como desde la medicina hasta el social media, hasta lo que es como analíticas de georesearch. No sé muy bien cómo explicarlo, pero ahora nos va a contar bien. Y lo bueno de esto, lo que les contaba, es puede que parezca que los datos no son relevantes para muchas áreas, pero la realidad es que sí. Vamos a poder tomar decisiones en función de cosas muy reales y a empezar a economizar a veces los recursos, ¿no? Porque uno cuando sabe cómo funciona por ahí, yo puedo hablar más desde el lado de lo que es lo social, como las redes sociales, si yo tengo claro cuáles son los contenidos que funcionan y performan bien, yo no voy a estar invirtiendo tiempo en los contenidos que no tienen sentido como dar en redes sociales, y también eso te da como un espacio para poder pensar mejor estrategias y un campo muy grande para ser creativos. O sea, los datos nos dan espacio para ser muy, muy, muy creativos. Bueno, más allá de esa como breve introducción, también lo que les decía Nacho, cualquier duda o pregunta que tengan en el chat, vamos a empezar hoy con uno de nuestros increíbles speakers, Daniel. Te doy la bienvenida, él nos va a estar mostrando unas diapos, entonces si quieres empezar a compartirlas. Perfecto, voy a ir mostrando algunas cosas ahí con el paso de la presentación. Bueno, antes que todo, muchas gracias Susi y Nacho por la invitación. Para nosotros que somos una compañía que partió en Chile y que hoy día se encuentra en distintas zonas, países, etcétera, es súper interesante compartir esta experiencia y sobre todo ver esta magia que se puede desarrollar, que se puede hacer cuando transformamos, en este caso, la información y los datos. Nosotros somos convencidísimos de manera absoluta que va a existir un ciclo que todas las compañías deberían incorporar, que es el dato se transforme en información y la información en conocimiento. Hoy día datos existen por todos lados, fuertes, en este caso, en capturas en terreno, fuentes públicas, privadas, etc. Cuando nosotros somos capaces de entender qué es el dato para transformarlo en algo que permita tomar una conclusión, una acción con métrica, es que esto pasa a otra escala y que permite efectivamente ser absolutamente mejor. Todo esto bajo nuestra escala está asociada al concepto de geointeligencia de información. ¿Y qué significa esto? Que se conoce como la geointeligencia. Fundamentalmente está enfocado en tres ejes muy claros y muy marcados. El primer eje tiene que ver con información, específicamente. Mucha información demográfica, socioeconómica, comercial, cómo se mueven las personas, dónde están los comercios, a dónde están los servicios, temas normativos, etcétera, que se mezcla con el segundo eje clave, que son cartografías digitales, mapas a nivel tan fino como puede ser una manzana, una cuadra, a nivel de todo el mundo. En México, en Estados Unidos, en Chile, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Brasil, etcétera, etcétera. Y lo tercero, que es la ventaja competitiva absoluta que asocia la geointeligencia, está en incorporar algoritmos geoestadísticos, distintos tipos de fórmulas muy complejas que son capaces de transformar toda la información y todos los mapas en probabilidades de comportamiento. Lo más sencillo, responder a actores, en este caso de consumo masivo, de retail, inmobiliarios, cuánto van a vender, por ejemplo, si se instalan en una esquina A, una esquina B, una esquina C, una esquina D. Y lo mejor de todo esto es que el éxito de la geointeligencia asocia tasas de error entre un 2 y un 5%, por lo tanto el nivel de asertividad es altísimo. Una palabra que resume muy bien todo esto que es la geointeligencia es el concepto de precisión.
Hoy día los clientes, los actores en estos rubros que les comentaba, buscan la precisión, y que es una métrica. Decisiones que hasta hace 5 años, 10 años, prácticamente el 100% era, en este caso, intuitiva. Yo creo que, yo pienso que. Y hoy día tiene una métrica, una fundamentación, y lo más importante, una cuantificación asociada a que la toma de decisiones sea, en este caso, concreta y de muy buena escala. En este caso, hoy, toda esta teoría, toda esta información, estas variables, etcétera, fueron linkeadas a un sistema que es el que les voy a mostrar ahora, que fundamentalmente pasa a ser un sistema online que tiene incorporado, en este caso, más de 1000 distintas fuentes de información en Chile, en Colombia, en Perú, en Brasil, en Argentina, etcétera, etcétera. Veamos un caso específico como puede ser el caso de Chile, y vamos a entender qué significa esto respecto a la data. Cuando estamos transformando toda esta data que asocia, en este caso, a censos, que se actualizan, en este caso, fotos de satélite con obras en construcción, ofertas inmobiliarias, datos de los flujos de las personas, etcétera, y se concluyen y se construyen, en este caso, por ejemplo, mapas de comportamiento. Un indicador que a nivel latinoamericano es clave, está asociado al concepto de nivel socioeconómico, que significa en fácil poder conocer a nivel de manzana en un país completo qué pasa específicamente con este dato. Por ejemplo, si nosotros vemos en Chile a nivel de manzana, qué pasa respecto al estrato socioeconómico. En color azul, el segmento más alto, en celeste el alto al medio y así sucesivamente. El poder ver, en este caso, a nivel de manzana, específicamente ese comportamiento. Y no solamente el dato, un nivel de certeza de la información tan potente, si yo selecciono cualquier manzana que existe, la que sea, por ejemplo esta, online, hoy día es posible conocer a través de la información toda la composición que tiene esa manzana, la cantidad de hogares, la cantidad de personas, cómo se comportan ellos, ya sea del segmento más alto, el segmento medio, el segmento bajo, etcétera. ¿Cuál es la cantidad de ingresos que tiene cada manzana? Y un dato muy clave hoy día en retail, consumo en masa, ¿cuánto están dispuestos a gastar esos hogares por estrato mensualmente en supermercado, en farmacia, en tecnología, en café, en cigarrillos, en arroz, etcétera? El poder vincular la variable de gasto a nivel geográfico para que sea input después de algoritmos de comportamiento, por ejemplo. La otra escala muy clave en información es respecto a cómo se mueven las personas hoy día. Y se generan otro tipo, por ejemplo, de mapas de comportamiento. Esto que están viendo ustedes ahora es el concepto de hotspot. En este caso, en Chile, las zonas rojas son las zonas que concentran la mayor cantidad de viajes de destino de las personas. ¿Por qué van las personas ahí? Van por educación, por trabajo, por salud, por educación, etc. El poder entender la movilidad de la demanda. El mapa anterior estaba enfocado a la residencia de la demanda, dónde viven. Ahora estamos viendo cómo se mueven. Y, por supuesto, más que poder ver un mapa, es también información. Por ejemplo, si yo soy capaz de seleccionar online cualquier zona, en este caso, bajo el concepto de viajes, ejemplo, en este lugar, yo quiero entender qué es este hotspot. Simplemente selecciono con el sistema, 2-3 clics, el programa en tiempo real cuantifica la información asociada a eso, lo parametriza con respecto a los datos y te genera un reporte que básicamente va a ser explicativo cuantitativamente de lo que pasa ahí. En esa zona específica está la cantidad de viajes que mensualmente llega a ese lugar, de los cuales en este caso 25% es del segmento más alto y en este caso el 21% es del segmento al medio. No solamente ver la cantidad y el quién es el que va a ese viaje, entenderlo, en este caso por modo, en qué va. Nata, en vehículo, etcétera, etcétera. También muy importante, el propósito, ¿por qué va? Por estudios, por trabajo, por salud, por compras, etcétera, etcétera. Estamos caracterizando a la demanda. Todos los algoritmos que veíamos después se alimentan de esta información cuantitativa y geográfica para obtener certeza en lo que estamos, en este caso, estimando para poder saber qué va a pasar ahí. Y finalmente también
muy interesante conocerlo a nivel de horario. ¿Cuáles son los horarios de las personas? Y todo esto se construye con esto. Información que sale y que todas las personas constantemente integran en aplicaciones, en servicios, después se empaquetan, se integran y se transforman en mapas de comportamiento que son input para algoritmos. Eso es la génesis para nosotros clave: datos, información, conocimiento. Y el conocimiento se logra con algoritmos, con AI, con 10, en el fondo con todas las cosas que existen hoy día para transformar y dar soluciones reales y concretas. Tal cual. Y otra cosa como también me parece muy importante con esto que nos estás mostrando, es que además de nosotros, de la importancia de tener los datos, también tenemos que tener como muy clara cuál es la pregunta que queremos responder con estos datos, ¿no? Exactamente. Como, ¿qué es? O sea, hay un montón de clientes, cada uno viene con necesidades particulares, entonces poder como darle respuestas muy claras de, por ejemplo, no sé, en este caso es, ¿cuál es el medio de transporte que más se usa? Es, ¿y a qué hora, por ejemplo? Se pueden responder en función de datos desde qué zona sale hasta qué zona va, ¿correcto? Eso, Susi, que tú estás comentando es correctísimo. ¿En qué sentido? Todo este tipo de plataformas, herramientas, busca responder a una pregunta de negocio. Si estos datos que pueden ser muy lindos, estos mapas con un color rojo, con un color azul, si no responden una pregunta de negocio, el valor que asocian es prácticamente cero. Es simplemente un mapa bonito o lindo, en estricto rigor. Entonces, es ahí a donde entra el concepto de geointeligencia. En este caso, que transforma todo esto en la respuesta de negocio que está buscando, en este caso, un cliente inmobiliario, consumo masivo, retail, etc. Esto es una forma de entender la transformación digital en base a herramientas de geointeligencia. ¿En qué sentido? El caso que les voy a mostrar ahora responde a lo que el 95% de los actores antes del COVID hacían. ¿Qué significa? Por ejemplo, esto que vamos a ver ahora online es donde están, en este caso en Chile, todos los Starbucks, por ejemplo. Hoy están consolidados todos los comercios, los servicios, supermercados, etcétera, y vamos a buscar cafeterías. Y vamos a ver específicamente a dónde está la marca Starbucks. Y los voy a seleccionar en el mapa. Si se fijan ustedes, la correlación geográfica que se produce entre todos los hotspots, demanda, y los puntos de Starbucks oferta es altísima, porque es la consecuencia sistémica que asocia, en este caso, la ciudad, un país, alguna zona. Y no solamente es saber que ahí hay un Starbucks, es saber efectivamente la información que lo caracteriza, la superficie, el estado, a dónde está, la calle, la altura, etc. Entender, en este caso, la variable de la oferta, a donde un dato clave es, en este caso, la superficie que asocia. Y ahora es donde Excelente. entra la respuesta a la pregunta de negocio. ¿Qué pasa si yo instalo un Starbucks acá? ¿Cuánto voy a vender si me instalo acá? Y ahora entra el concepto de transformación digital usando herramientas de geointeligencia. La intuición dice, mira, en zonas rojas hay Starbucks, esos puntos son buenos, pero tengo más puntos en toda Argentina, Perú, Chile, etcétera, a donde hay un punto rojo, una concentración de demanda y no hay un Starbucks ahí. Entonces, ahora es donde vamos a responder de manera concreta a una pregunta de negocio. ¿En qué sentido? Vamos a ver cuánto voy a vender si me instalo ahí. Vamos a estimar una venta. Vamos a identificar el punto exacto donde vamos a evaluar. Por ejemplo, en esta esquina exacta, en este punto, se marca en el mapa. Vamos a identificar el área de influencia hasta que la probabilidad de captura comercial pueda ser 0. En este caso, nos vamos en modo caminata, en una isócrona, que es tiempo, 10 minutos, y generamos el trade area hasta que la probabilidad de captura comercial sea 0. Después vamos a identificar los datos que nos interesan asociados al punto que estoy estudiando. En este caso, cafetería, el tipo, el espacio que usa, en este caso, ejemplo, 150 metros cuadrados, va a ser de marca. ¿Dónde va a estar? En un nuevo punto standalone, asociado a un flujo de paso y que va a tener una visibilidad alta. Estos son los datos internos no escalables que te entrega, en este caso, el estar ahí, el saberlo. Enter. Te valida toda la información y el software en tiempo real va a ser capaz de decirte cuánto va a vender el nuevo Starbucks si se instala en ese punto exacto.
Y esto Excelente, hoy Daniel. día tiene un delta entre un 2 y un 5% de error. Esto es el concepto que les hablaba de transformación digital, tomando mucha información, en este caso Geo Big Data de más de 1000 distintas fuentes que le está respondiendo a alguien una pregunta de negocio. Y hoy día esto mismo está enfocado en entender cuánto voy a vender, ejemplo, en el caso delivery, cuánto voy a vender por Uber Eats, cuánto voy a vender por Rappi, a donde el factor de localización no es tan importante, entendiendo a dónde está la demanda que podría ser capaz de comprar un producto. Y eso es el paso que se está haciendo hoy para poder entender con Big Data y Geo, en este caso, cómo se comportaría una venta específica. Súper completo, Daniel. Si tienes como ese link para que después lo puedas sumar en el chat, sería Por súper supuesto, útil. por Ahí hay supuesto un que sí. montón de personas que empezaron a estar súper interesadas, yo también Good. incluida. Y me encanta todo lo que nos contaste y en este momento me gustaría darle paso a Marcelo, también para que nos cuente un poco cómo desde Core BI vienen aplicando en función práctica, como en casos prácticos, todos estos datos y qué hacen ustedes hoy en día. Bien, buenísimo. Gracias Susana, gracias Nacho por invitarnos a participar de este evento. Bien, dentro de Core BI nosotros acompañamos a empresas corporativas en lo que es el desarrollo de sus capacidades de datos, ¿sí? Ya sea BI, Big Data y también Data Scientist, en el acompañamiento de lo que es todo Data y Analytics. ¿Sí? Puntualmente quería compartirles hoy lo que estamos viendo, la temperatura que está dentro del mercado y cómo se están comportando las organizaciones frente a estos cambios y parte de nuestras recomendaciones también. ¿Sí? Lo primero es que la situación actual aceleró los procesos de transformación digital dentro de las organizaciones. ¿Sí? Hay algo que nos, digamos, este acelere de la transformación digital requiere agilidad. ¿Sí? Está requiriendo cierta agilidad, sobre todo en lo que son las plataformas para poder trabajar con Data y Analytics. ¿Sí? El punto primero es tener las herramientas necesarias para poder trabajar. Dentro de lo que son las plataformas hay una tendencia clara a la utilización de plataformas cloud, los principales vendors, y un foco está puesto el foco más que todo en la usabilidad y el rápido onboarding a estas tecnologías. ¿Sí? Por eso la recomendación siempre es ir hacia estas tecnologías cloud, y dentro de las tecnologías cloud a los servicios serverless. ¿Sí? Todo lo que es serverless me permite una rápida llegada y una rápida utilización de este tipo de tecnologías. Una vez que disponen ya de la tecnología o de la plataforma, en caso de que todavía no se hayan subido al cloud, hoy en día está pasando, digamos, una cosa bastante extraña, que todo lo que son comportamientos han cambiado, ¿sí? Han roto patrones. Entonces, todo lo que es información predictiva, ¿sí? Se encuentra en un punto, digamos, extraño, ¿sí? Donde la mayoría de los algoritmos predictivos hoy en día están fallando, ¿sí? Parte porque se entrenaron con una historia, un dataset, digamos, con un comportamiento, un patrón totalmente distinto al que ocurre actualmente. ¿Sí? Esto nos hace a tomar acciones. ¿Sí? ¿Cuáles son las acciones que estamos viendo y recomendando dentro de las áreas de ciencia de datos puntuales? Es la analítica predictiva, ¿sí? Moverla, el foco del proceso de ciencia de datos, trabajar fuertemente en lo que es el análisis exploratorio, ¿sí? La fase más descriptiva, como para entender los comportamientos actuales. La ventana de tiempo, achicar la ventana de tiempo en cuanto a la información que utilizamos para entrenar estos algoritmos desde que arrancó el problema de coyuntura, ¿sí? Y acelerar lo que es el procesamiento de deploy de estos modelos, ¿sí? Que estos modelos tengan una rápida inserción en áreas productivas. Y trabajar con lo que se llama A/B testing, ¿sí? Que es parte de probar el algoritmo, un rápido deploy y probar el algoritmo en real time, ¿sí? Cómo está funcionando y performando. Sobre todo por este problema de que hoy nos encontramos con que la mayoría de la analítica predictiva está fallando, ¿sí? Dentro de lo que son las organizaciones, digamos, el rol dentro de Data y Analytics, que hoy en día es como la vedette, es el Data Analyst, ¿sí? El Data Analyst tiene la difícil tarea, ¿sí? De trabajar con la analítica descriptiva, no predictiva, explicando este contexto, ¿sí? Ahí
comencé charlando respecto a la plataforma porque es de vital importancia para que la data analyst pueda realizar esta descripción de la situación y ahí tender a lo que es la analítica near real time, ¿sí? Para poder describir la situación, ¿sí? Que el flujo de datos que reciba el data analyst sea lo más real time posible para poder ir trabajando y encontrando qué es lo que está pasando, cómo se están comportando los consumidores para poner un foco, ¿sí? Dentro de lo que es las herramientas que utiliza el data analyst, se ha corrido un poco de lo que era el BI tradicional, ¿sí? Las herramientas tradicionales de BI está incorporando habilidades de lo que es más las habilidades estadísticas, ¿sí? No solo trabajar con el valor de los datos, sino que con la distribución de los datos para entender comportamientos, ¿sí? Entonces, una de las habilidades que se están buscando desarrollar dentro de los analistas es la estadística y llevarlo un poco más a lo que es la ciencia de datos, ¿sí? Tal cual, o sea, hoy ser un científico de datos es como ser, yo pienso, ¿no? Como una calculadora en el siglo XXI. O sea, básicamente hay que tener mucho conocimiento de matemática. Y te hago una pregunta, Sí. un caso práctico, digamos, sí, un cliente, ¿cómo vienen ustedes aplicando todos estos datos y estos comportamientos que ahora son como tan extraños, cómo lo vienen poniendo en práctica con sus clientes o proyectos actuales? Bien, estamos llevando todo lo que es, por ejemplo, en sitios digitales, el entrenamiento de los modelos puntualmente de lo que son sistemas de recomendación, ¿sí? Como está cambiando el comportamiento de compra también en los sitios digitales, estamos acortando lo que es la brecha de los datos con los que entrenamos estos algoritmos, ¿sí? Y haciendo competir más de un algoritmo, ¿sí? Más de un modelo para la misma recomendación, ¿sí? Estamos redirigiendo el flujo de los navegadores para que vayan entrando a un modelo o el otro y vamos evaluando en tiempo real, ¿sí? Y ahí vamos viendo cuál es el modelo que mejor performa, ¿sí? Esta es una recomendación para ir, siempre se venía trabajando con esta línea, ahora se aceleró y lo estamos recomendando a la aplicación de esta técnica más allá de los sitios digitales para todo lo que es la información near real time, ¿sí? Es la manera de poder evaluar el comportamiento de estos modelos en producción. Excelente, y gracias porque trajiste algo que me parece súper interesante y me gustaría con esto también darle pie a Gustavo, es cómo desde Swiss Medical puntualmente vienen entendiendo sus datos y cómo también, o sea, también les sucedió esto de que los comportamientos anteriores no vienen coincidiendo con los datos que tenemos hoy en día. Sí, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Justamente quería hablar de dos puntos que presentaron tanto Daniel como Marcelo. La coyuntura hoy nos planteó tres desafíos. El primero fue básicamente esto, la ruptura de los modelos. Los modelos, hoy la coyuntura ha cambiado los hábitos. La gente ha tomado nuevos hábitos a una velocidad tremenda, muy rápido, con lo cual hace que realmente cualquier modelo que haya preentrenado hoy no esté respondiendo a ninguna consulta de la manera que lo estaba haciendo antes, ni la eficiencia ni la productividad. Pero también lo que tenemos que entender, o que lo que estamos tratando de entender es, o lo que debemos comenzar a entender es, cuáles son los nuevos hábitos. ¿Por qué? Porque nuestras plataformas o nuestras tecnologías hoy van a realmente impulsar los negocios. El problema es que además es realmente saber discernir, y esto sí fue un desafío, por lo menos para nuestro equipo, para el equipo de Swiss en general, es discernir cuál era el dato correcto, porque hoy, además de haber muchas plataformas, hay sobreabundancia de datos. El problema de la sobreabundancia de datos es que también genera parálisis, porque hay que entenderlos, hay que comprenderlos, hay que adaptarlos y hay que ver si realmente son certeros y precisos o realmente están representando la realidad. ¿Por qué? Porque, bueno, COVID y todo el contexto actual ha cambiado la forma de gestionar negocios y todos los indicadores, por lo menos en el mundo salud, todos los indicadores que estamos mirando,
los tenemos que mirar y analizar muy puntillosamente, porque realmente sobre ese indicador vamos a tomar una decisión de negocio. Que puede suceder que esa decisión de negocio es comprar más o adquirir más capacidad de servicios, cuando realmente el número, al estar mal, nos va a generar un costo adicional que después tenemos que explicar. Y realmente el modelo, si no es adecuado, lo que termina generando es un sobrecosto del negocio. Entonces, ese es el gran desafío nuestro como áreas de datos, como áreas de exploración de datos, además de cambiar estos nuevos parámetros, como decía vos, no es solamente algoritmos matemáticos y especialistas en matemáticas. Nuestros modelos tienen que ser entendidos completamente por nuestros equipos de negocio. Tenemos que estar apoyando al equipo de negocio. No solo eso, tenemos que estar siendo inmersivos con ellos y trabajando a la par y entendiéndolo y tratando de anticiparnos. ¿Por qué? Porque el equipo de negocio hoy está tomando decisiones muy cruciales, por lo menos en el mundo salud y en muchos negocios. Creo que hay muchos negocios que también está sucediendo lo mismo. Hay negocios que están parados porque no hay capacidad de gestión, porque o no tenían plataformas digitales, o porque los algoritmos que tenían funcionando hoy no responden lo que está sucediendo. Viendo el caso de Daniel de los Starbucks, es algo complejo porque hoy no hay movilidad. Al no haber movilidad, todos estos modelos los tenemos que reentrenar, pero rápidamente. Y ahí nos plantea un desafío, por lo menos internamente, para todo lo que es, por lo menos mi experiencia en estas 5 semanas complejas de cuarentena global, es que también le tenemos que asegurar a los número 1 de nuestras organizaciones, es que lo que le estamos entregando, además de ser valioso, haya sido gobernado. ¿Por qué? El gobernado es, lo tengo que entregar rápido, eficiente, bien, y que no sea cuestionable. Porque si no, genero caos. Sobre que estamos en un contexto realmente conflictivo, caótico, porque caótico en el sentido de que estamos que gestionar nuevas condiciones, o sea, nuestros negocios se gestionan de una manera hasta en las primeras semanas de marzo, y hoy se gestionan de otra manera totalmente distinta. Creo que la crisis lo que ha mejorado también es, nos ha enseñado que los negocios se hacen a otra velocidad. Y nosotros con los datos tratamos de llegar a esa velocidad. ¿Qué nos sucede? Al principio es complejo. Las empresas que no tenían plataformas tecnológicas hoy realmente no están pudiendo llegar, ni siquiera a tener los datos. Otros están llegando a tener los datos, pero no lo están entendiendo, y aquellas que sí tenían desarrollos tecnológicos o algunas plataformas tecnológicas muy potentes que lo están apuntalando, nos han permitido acelerar el conocimiento de esas plataformas. Entonces, ahí es una mezcla, en mi caso, un poco más compleja, porque el rol es más gestionar a que el equipo de soporte al negocio opere a una velocidad totalmente distinta, que además le llegue con propuestas que le den valor y que le ayuden a maximizar el tiempo de toma de decisión. Y a su vez comenzar a plantear el desafío de cómo reentrenamos los modelos, cómo cambiamos. A veces, y lo más importante es esto que decía, discutir sobre si el dato es correcto, el dato es verídico. ¿Por qué? Porque si no voy a estar entrenando, a lo mejor como decíamos con Marcelo, Marcelo decía, hacer modelos A/B testing. Puedo estar entrenando 5 modelos A/B testing, pero si los datos son malos, no voy a poder lograr nada. Voy a estar gastando recursos de la organización. Todos los recursos hoy de la organización, todos son finitos. ¿Por qué? Porque el contexto lo ha hecho finito el recurso. Entonces, tenemos que discernir precisamente todos los días en qué enfocamos el recurso ese finito, que es conocimiento. O sea, en nuestro mercado, el recurso finito número 1 es el médico, y todo el staff médico asociado a la atención de nuestros afiliados, de los pacientes, de las personas que están enfermas. ¿Por qué? Porque es el número 1. Nuestras decisiones operativas, nuestras decisiones estratégicas las hemos alterado. ¿Por qué? Porque necesitamos apuntalar más que nada nuestro principal activo, que es que nuestros clientes se sientan contenidos, se sientan satisfechos por el servicio que damos y se sientan contenidos por esto. Pero a su vez, eso ha implicado que los recursos que nos quedan los tengamos que usar mucho mejor en entender si tenemos que hacer A/B testing, si no tenemos que hacer. La gobernanza de los recursos hoy es crítica.
Hoy Claro. con el equipo de Marce estamos trabajando en algunos proyectos y realmente la potencia que le hemos dado en trabajar en cambiar las metodologías de gestión. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando en Agile, pero un Agile sin indicadores, sin OKRs, por ejemplo. Y nosotros hemos planteado un modelo de OKRs donde que ha logrado que le demos potencia al equipo y que los equipos Agile de por sí se empoderan. El problema del empoderamiento es que a veces los 5 o 6 que participan en el equipo se mimetizan tanto que buscan la perfección en algún punto muy particular de la matemática, el algoritmo, el modelo, la exposición, y se olvidan del foco de negocio. ¿Por qué? Porque hasta el PO o el Product Owner del equipo se embebe en el exitismo de la velocidad. Entonces lo que tenemos que lograr es que ese exitismo de velocidad se vuelva a realinear rápidamente, y esto es 15 días, 10 días hábiles, lo estamos hablando nosotros, en que logremos que el objetivo trazado inicialmente se vuelva a reencauzar y que tengamos esa información rápidamente. O sea que nuestra experiencia, o por lo menos mi experiencia liderando el equipo, hemos enfocado mucho en cambiar la metodología de gestión, muchísimo, reasignar a los equipos y darle el flujo hacia dónde tienen que orientar los modelos de datos, pensar en cómo vamos a reentrenar, porque hay que reentrenar modelos. Los modelos que hoy tenemos no van a servir, hay que reentrenarlos completamente. Y por último, el tema de que sí hemos descubierto modelos que tenían una funcionalidad y hoy la estamos usando para otras cosas. Por ejemplo, modelos donde entendemos cuál era el patrón de comportamiento, o sabíamos quiénes eran nuestros afiliados, qué tipo de medicamentos consumían. Bueno, esa información se la trasladamos al equipo de asistencia de telemedicina para que pueda tomar una decisión en tiempo real o lo más near real time posible, para que asegure que si ese pedido que hoy, antes se hacía personalmente, hoy se hace a nivel remoto, como lo estamos haciendo ahora, una charla, o a veces con solamente un mail que le llega pidiéndole un medicamento o un fármaco, el equipo profesional, además de su conocimiento propio de la parte de salud, entienda si ese medicamento está siendo consumido por esa persona. ¿Por qué? Porque es muy importante ver en tratamiento a largo plazo. A lo mejor también hay otro punto. Muchas cadenas de desabastecimiento se rompieron, con lo cual yo tenía un producto usando habitualmente y cuando voy a buscarlo no lo tengo. Entonces eso lo están conociendo nuestros profesionales y tienen que ver cuál sería la alternativa, porque a veces nuestros afiliados piden un medicamento y sabemos, ¿por qué? Porque ya fueron, hicieron el ejercicio de ir hasta la farmacia, pedir el medicamento, le avisaron que no lo tenían y tenían que volver a pedir una nueva receta. O a veces piden la receta con el nuevo fármaco, o la nueva presentación, o la nueva exposición. Toda esa información que hoy la teníamos nosotros en nuestros modelos de datos, que los usábamos únicamente para ponderar nuestros costos, ver si nuestros grandes proveedores estaban consumiendo bajo la misma tendencia, que no hubiera un proceso de fraude en curso. Ahora lo hemos reutilizado como para que el mismo equipo asistencial tenga más información cuando está atendiendo en su nueva forma de trabajo, porque una cosa es el face-to-face y otra totalmente distinta es cómo le asigno un fármaco a una persona que me está pidiendo algo a distancia o me lo está pidiendo por un mail. Entonces, hay muchos parámetros de convalidación que tenemos que empezar a activar. ¿Por qué? Porque si no, también estaríamos dejando solo nosotros automáticamente la puerta libre para que se produzca ese abuso, porque en realidad no es un fraude, es un abuso de un consumo que a lo mejor es un fármaco que está comenzando a escasear. ¿Por qué? Porque nos sucedió que algún documento técnico, que en esta situación es muy interesante lo que está sucediendo, en plena pandemia hay más de 3.000 pre-papers. O sea, la capacidad productiva del mundo en cuanto a análisis de la pandemia ha sido increíble como ha explotado. Porque es una idea, 3.000, o sea, ya no son papers, son pre-papers. Claro, eso te iba a decir, como hoy pasa que lo mismo que vienen diciendo, todos los datos que teníamos
y dan como pie para que muchas personas se metan hoy como dentro de todo el caos que hay, como los que saben hacer ciencia de datos se quieren meter a hacer como aplicaciones o ejercicios, Sí, estamos súper, súper, súper sobreinformados y también es súper interesante este punto que trajiste de cómo reorientar los recursos de algoritmos o modelos que ya teníamos para otras funciones que por ahí de pronto no habíamos pensado y eso también es súper importante que quede claro que esa sigue siendo una súper labor del científico de datos de volver a darle como una segunda revisada a las cosas que se tienen, cómo se obtienen para poder volver a dar otras respuestas. Entonces eso es súper, sí, súper sí, entretenido. Muchas, es muchas así. gracias, Gustavo. Te agradezco y ahora paso a darle rienda suelta a Ah, nuestro último invitado que es Santiago. Andes por ahí, no te veo, pero Sí, hola, hola, ¿cómo estás? ¿todo Bueno, bien? un poco la misma pregunta para todos, ¿cómo vienen ustedes aplicando los datos que tienen? ¿Cómo vienes viendo tú en términos de negocio y de aplicación concreta a tu equipo? Bueno, no, está muy chévere lo que han dicho. ¿Cómo vamos a orientarnos la conversación un poquito más a el efecto de la data en términos de toma de decisiones? Yo trabajo y he estado envuelto en empresas de tecnología y consumo masivo y en marketing, entonces el discurso va a estar sobre todo en cómo ha impactado la data en toma de decisiones sobre el contexto marketero. Y Bien. para comenzar es importante recalcar que hay dos grandes acciones frente a la data, y uno son las acciones de adquisición de data y los otros son las acciones de capitalización o activación de la data. Entonces, si uno no tiene data, tiene que pensar en cómo comenzar a capturar esta data para después poderla procesar y poderla activarla. Entonces, aquí va nuestro primer ejemplo, porque hablo no por Santiago Londoño, sino por todo el equipo que ejecuta este tipo de cosas, y es cómo capturo mucha información. Nosotros, acá en Bavalla, en ABI, tenemos la fortuna de trabajar con las marcas de cerveza más poderosas o más importantes o más representativas en Colombia, con un equity muy alto. Y nos pusimos en la tarea de poner dentro de nuestros briefs y dentro de nuestros proyectos un objetivo o un indicador de captura de data. Y nos encontramos con que la literatura nos decía que los juegos funcionaban muy bien para capturar data. Y en un proyecto en particular para el lanzamiento de una de las innovaciones de una cerveza que tenía unos tintes de sabor a limón, de cerveza águila, precisamente nos fuimos a experimentar si esta hipótesis o esto que decía la teoría de adquisición de data a través de gamification era muy buena o qué tan buena era. Y nos llevamos la sorpresa de capturar en menos de 6 días, en menos de 8 días, más de 100.000 registros con, con un mínimo de 9 campos. Fue increíble cómo las personas comenzaron a responder sobre una experiencia satisfactoria en el mercado de juego, cómo más de 100.000 personas comenzaron a entrar a nuestra página, nosotros comenzamos a capturar first party data, y las personas casi que no sentían el golpe de estarnos entregando la información, sino que se generó esa relación como equilibrada de, oye, me estás dando algo que yo quiero y en contraprestación no hay problema, toma mi información. Entonces, primer gran punto, casi que 100.000 records o leads de 9 campos en menos de 8 días. Al momento por presentar una muy buena experiencia de gamification, eso es un muy buen tip. Ahí hay algo Un montón. ¿Perdón? Es un montón. Sí, yo nunca había visto tasas de conversión tan altas. Fue lindo, de hecho, encontrarse con que las métricas de toda la vida de medición de marca, de equity, de brand power, realmente comienzan a tener una relación directa, una correlación con las métricas importantes de negocio, de tasas de conversión, de captura de data o de venta. Eso fue un hallazgo muy, muy interesante, como encontrando los mundos del marketing tradicional con la nueva hora de marketing. Otro tema importante y capítulo interesante de implementación de captura de data y de perfilamiento a través del juego, pues lo hizo muy bien en su momento Donald Trump. No quiero entrar en debates ahí, pero es el tema de los quizzes. Nosotros para un proyecto en Mastercard necesitábamos segmentar muy bien, entender quiénes estaban entrando a nuestra página y quién era quién. Y una manera muy práctica de lograrlo es a través de los quizzes.
Entonces, detrás de un quiz, no sé si hayan visto estas técnicas típicas de, oye, ¿qué personaje de Game of Thrones eres? O ¿qué personaje de La Casa de Papel? Etcétera. Lo que está detrás de esto es precisamente una intención clara de querer capturar información y más allá de eso, de querer entender mejor para poder tomar mejores decisiones de cara a una nueva innovación o un mejor concepto en términos de comunicación. Entonces nosotros en Mastercard en su momento teníamos un proyecto de tecnología, teníamos que llevar a las personas que no compraban en lo absoluto en digital, en plataformas digital, a que compraran recurrentemente en plataformas digitales. Pero entonces teníamos la teoría de los early adopters y los laggards y early majority y demás, pero en realidad no sabíamos quiénes eran en Colombia ni cuáles eran los universos. Entonces comenzamos a plantear ese tipo de dinámicas de poner múltiples juegos, quizzes, para precisamente comenzar a identificar realmente quiénes eran estos personajes que son asertivos al mundo tecnológico, a las compras en digital y también asertivo al tema de financiero y a las compras y a productos financieros en Colombia. A partir de estos quizzes, obviamente logramos definir perfiles psicográficos, logramos resolver preguntas de quiénes eran, dónde están, cuáles son sus passion points, cuáles son sus miedos, y sobre eso pues claramente logramos a nivel de efecto tomar mejores decisiones en segmentación en términos publicitarios y también en términos de cómo se constituía el mensaje de nuestras campañas para elevar las métricas digamos, las métricas que son tradicionales en el mundo digital. Un proyecto que me pareció muy bonito en otra compañía en la que tuve la fortuna de trabajar, que fue en Unilever, en la categoría de helados, fue que teníamos mucha información, pero dijimos, bueno, ¿cómo podemos capitalizar esta información para ser más efectivos en nuestra comunicación, en media? ¿Cómo podemos elevar nuestro performance? Entonces, ustedes saben que nosotros, cada vez que sacamos una campaña y llevamos a las personas a que hagan una acción específica de clic y les redireccionamos a nuestra página, nosotros en ese momento estamos capturando sus cookies. Y esas cookies se están consolidando, se están llevando en un DMP, un Data Management Platform. Y ya cuando las personas se registran, usualmente esta información, ya que es un PII, que es mucho más delicada, pues se resguarda en una plataforma que la pueden llamar como quieran, acá la llaman CDP, para resguardar la información del behavior, pero también ya la información identificable. Pero ¿a qué va todo este rollo? Nosotros capturamos toda esta información y dijimos, ¿qué vamos a hacer con esto? Y hay unas ejecuciones que son un quick win a nivel de comunicación o de marketing digital con la data, y que son dos cosas. Uno es implementar estas audiencias o estas bases de datos con un lookalike. Es una acción de lookalike, que es básicamente preguntarle a las plataformas digitales, hombre, señor Facebook, yo tengo estas 10,000 personas que acaban de demostrarme que les encanta mi producto y que les encanta mi concepto. Ayúdeme e identifíqueme con esta base de datos cuántas otras personas existen dentro de su ecosistema en Colombia. Y ahí está el lookalike. Entonces, oiga, y Facebook no le dice, con un nivel de similitud del 90, 80, 70, eso se puede cuadrar, existen, de esas 10,000, existen 2.300.000 personas. Eso uno lo puede utilizar como criterio de implementación de segmentación en medios y hace que todos los dólares que uno pongan ahí funcionen con una mejor proyección y potencial retorno de inversión en términos de comunicación. Entonces, haciendo la historia larga corta, que hicimos en Magnum, era la marca, no sé si todos los conozcan que están acá, pero en Colombia tiene también otra expresión de marca, pero en general en Latinoamérica y demás tiene la representación de Magnum. A nosotros excluir estas audiencias, porque eso es otra manera de hacerlo, es, hombre, yo ya impacté a estas personas, no necesito invertirle en más impactos, necesito ser eficiente, logramos potenciar el alcance de las campañas. Es decir, si yo ya impacté a estos personajes una vez, no necesito impactarlas más veces, prefiero invertir mis dólares y mis impactos en nuevas personas. Entonces eso nos permitió a nosotros, al abstraer estas audiencias, tener un alcance mucho mayor. Y cuando hablo de un alcance mucho mayor es para efectos de esta campaña de 2 millones de personas más con el mismo presupuesto. Y la otra acción que hicimos fue la de lookalike. Oiga, ya no utilicemos los esquemas de segmentación tradicionales de intereses u otros que nos plantean las plataformas, sino utilicemos el lookalike.
¿qué efecto tuvo el lookalike en términos de comunicación? Y qué pena si me voy con muchos términos demasiado marqueteros en digital. Nosotros tuvimos eficiencias en el CPM. CPM es el costo por mil, pero cuando uno hace esta acción de coger sus bases de datos y replicarlas en lookalikes y tiene una reducción de más del 20, entre el 20 y el 30%, para presupuestos muy grandes o cortos, es un valor muy representativo. Otro elemento importante y métrica representativa en la comunicación en digital es algo que se llama el CTR, que es el click-through rate, es cuántas personas le dieron clic a mi pieza publicitaria. Resulta que nosotros, al implementar esta acción fácil, este quick win de esta data, trabajando en función en lookalike, logramos, para efectos de la campaña de Magnum, mejorar hasta en un 90% el CTR de la campaña. Y por último, que tenía acá este último dato, no los doy tan específicos por temas de compliance, hay otro valor que no es el CPM, sino el CPC, que es el costo por clic. Nosotros, bajo el efecto de ese tipo de esquema de compra, logramos reducir entre el 40 y el 50% el costo. Entonces, sí quería como redondear en acciones Quick Wins, más de 100,000 records con gamification, Quick Wins en perfilamiento y captura de data, el tema de gamification con los quizzes, le fue muy bien a Donald Trump, nos fue muy bien a nosotros en Mastercard, con Águila, los 100,000 registros, en Magnum nos fue muy bien con Unilever, con la implementación de Custom Audience, extrayendo esta audiencia customizada o haciendo lookalike. Y por último, quería compartirles una anécdota interesante que tuvimos la oportunidad de conocer, que conecta con lo que han dicho los anteriores un poquito, que es el tema de A/B testing. Santi, ¿te puedo molestar un segundo? Más que nada porque ¿Sí? ya estamos justos por llegar a la 1 y Dale. antes, como habíamos contado, parte de lo que queremos obviamente es respetar los horarios. Esto era de 12 a 1, Claro. los que se quieran quedar, porque yo estoy súper emocionada y quiero seguir escuchando esto. Se pueden quedar. Acá traigo a Nacho, que no sé si tienes algo para aportar sobre este como relativamente cierre formal de todas nuestras intervenciones. Sí, no, igual, o sea, ahora tenemos unos minutos, gracias a los cuatro por lo que han aportado, yo fui tomando notas y también súper interesante. Queríamos dejar por lo menos para hacer algunas preguntas que han llegado por YouTube Live y también en el chat se han ido preguntando. La primera se la quería hacer brevemente a Gustavo, porque han consultado en YouTube Live, ¿no? De todo lo que está pasando como raro, digamos, entre comillas, es por el coronavirus. ¿Es así, Gustavo? ¿O son anomalías típicas también del contexto? No es solamente el coronavirus, yo creo que es el contexto. A ver, el comportamiento digital, algo decía Marcelo, la gente se ha volcado al estar encerrada a consumir de otra manera. Tengan en cuenta que hay un concepto nuevo que en algún momento lo tenemos que empezar a empoderar, que es el distanciamiento social. Hoy el distanciamiento social nos va a pegar en todas las actividades y no es coronavirus, es una consecuencia de tener una pandemia que nos está impulsando socialmente a cambiar muchos hábitos. El problema es que eso socialmente, por eso decía, las empresas que tenían tecnología han adaptado rápidamente al cambio, lo han aceptado y hoy siguen operando. Y el rubro tecnológico hoy es 100% full laboralmente hablando. Pero COVID, o sea, el contexto, COVID ha sido el gran driver o el gran impulsor de que políticamente se hayan tomado ciertas decisiones y esas decisiones afectan socialmente lo que está sucediendo. Bien, o sea, no estamos ajenos obviamente a eso, pero no es necesariamente solo COVID-19. No. Yo quería como sobre eso aportar una cosita y es, digamos, desde social media un poco, sí las estrategias radicalmente tuvieron que dar un giro puntualmente, porque pues como hoy estamos todos en casa y también necesitamos a veces un espacio como para salir y liberar y no necesariamente, bueno, hay quienes también consumen las redes sociales para estar
como muy atentos de lo que está sucediendo. Hay otras personas que necesitan las redes sociales como para distendir, como para tener una bocanada de aire dentro de todo como la incertidumbre que tenemos. Entonces sí, al menos como desde social media viene pasando que muchos de los cambios que se vienen tomando y las decisiones que se vienen haciendo son en función de las nuevas actitudes y los nuevos comportamientos que se ven de las personas puntualmente por el coronavirus. Es como sí, súper proporcional, como el cambio con el cambio de las redes, también el aumento de eventos live, o sea, bombardeados de un millón de cosas, pero sí son estrategias que puntualmente se transformaron por esto, como desde el lado Totalmente. social media. Totalmente, o Sí, sea, cambio de contexto, ¿no? Ahí tengo una pregunta para Daniel, mientras voy a lanzar una encuesta que siempre hacemos en los cafés para ver cómo lo pasaron, que están preguntando a Daniel de dónde toman la información, ¿no? Para el producto de ustedes. También preguntaron, creo que sobre privacidad de esos datos. Y por último, voy con esas dos porque estoy viendo acá en el chat de las preguntas. Vuelvo a recordar que si alguien quiere hacer una pregunta en vivo, levante la mano, que lo vemos ahí en los participantes y lo pueden hacer. Pero bueno, esas dos preguntas, Daniel, privacidad de esos datos y las fuentes, ¿no? Sí, encantado. Mira, voy a intentar responder todo a través de un solo contexto. Hoy día, a nivel de datos, prácticamente el 95% de todos los datos que están insertos en este sistema es público. Información que disponen institutos estadísticos a través de censo, encuestas, etc. A eso iba con el comentario que lo clave de esto es poder transformar el dato en información. Datos hoy día existen por montones en términos de institutos estadísticos, como te comentaba, encuestas que hacen los estados de consumo, de gasto, etc. Entonces, la fuente principal de toda la información que está acá, por supuesto, es de este tipo. Por otro lado, existe un porcentaje más bajo que es información que compañías venden hoy día. Compañías en el fondo a escala en el mundo que venden información de los tráficos, de los flujos, etc. Entonces, el compendio fundamental de esto está enfocado en adquirir datos públicos, no públicos, etcétera, y transformarlos con algoritmos a través de información que se inserta, en este caso, en cartografías digitales. Eso es fundamentalmente una ventaja también competitiva importante que se va desarrollando cuando tú vas entendiendo, insisto mucho, el concepto de dato, información, conocimiento. Excelente, Daniel. Excelente. Ya estamos sobre la hora, pero lo que les decía, yo planeo quedarme un ratito más porque tengo preguntas para Santiago que me quedaron pendientes. Me gustaría si cada uno de ustedes también pudiera dar como un cierre en formato tweet, como dice Nacho, para poder empezar como que las personas que se tengan que ir, bienvenidos, pues nos veremos en la siguiente. Y los que se puedan quedar, pues acá nos quedamos. Entonces, Gustavo, tuyo. Formato tweet. Vamos a Formato comenzar. Desafíos, básicamente veracidad y reentrenamiento. Basados en agilidad, pero agilidad gobernada. Eso es el concepto que vamos a empezar a trabajar mucho post ya lo estamos empezando a trabajar y va a ser la base del trabajo del día después. Tal cual. Daniel. Básicamente para mí el hashtag en este caso pasa a ser responsabilidad, velocidad y juicio. Bueno, tremendo. Eso ya se volvió como eso, ya es para tatuárselo. De hecho, es mi mantra en estos últimos meses. Lo puedes escribir en el chat de eso para que quede ahí. Pero por supuesto, encantado. Responsabilidad, velocidad y juicio. Espectacular. Marcelo. Bien, buenísima la frase. Ahí coincido con lo que decía Gustavo, que esto, si bien el disparador fue el COVID, vino para quedarse, y lo que estamos viendo ahora es un proceso más avanzado de la digitalización que se estaba llevando a cabo, ¿sí?
por lo cual que el primero que entienda las reglas de juegos a través de los datos, esto de los datos, generar información y esa información convertirla en insight, el que mejor lo entienda es el que va a ganar. Entonces, en esa carrera están las corporaciones. Ya, tremendo. Muchas gracias. ¿Santi? Bueno, no, bien, es datos, yo creo que el journey es datos, insights, acciones y revenue. Pensar en eso. Súper. Buenísimo. Me encanta esta sección de tweets. Nos Sí, están son dando buenísimos. material para después seguir compartiendo esto. Susi, antes que vos puedas hacer el cierre, quiero hacer el cierre del concepto de los cafés, como siempre, acamica.com/café. Ahí tienen todas las novedades de los futuros encuentros, futuros eventos y demás. Ahí pueden inscribirse a la comunidad, dejan solo su mail, nosotros les mandamos la agenda todos los lunes, y también la posibilidad de que nos escriban. Yo siempre envío desde mi propia casilla, así que estoy hiper disponible para que me escriban con ideas, con propuestas, con necesidades. Los invitamos a que conecten entre ustedes, usen los grupos de WhatsApp, o bueno, estamos viendo si nos migramos a otra plataforma. Nada, está abierto, queremos ser facilitadores, no queremos ser influencers, odio ese término, ojalá que no exista más. Queremos ser comunidad realmente, donde en la comunidad obviamente hay gente que está más activa que otra, pero donde todos aportamos. Y porque desde Acámica proponemos, en todo este contexto, no es aislamiento social, es aislamiento físico nada más. Hoy conectamos con Daniel, que está en Chile, con Santiago, que está en Colombia, con gente de todo el mundo que nos está visitando, así que eso lo proponemos porque, bueno, desde Acámica les proponemos esto, que sigamos aprendiendo conectados, aprendamos conectados. Agradecerles de nuevo por estar live aquí. Hoy fue literalmente un éxito en las últimas semanas, con tanta oferta de contenido. Hemos tenido más de 120 personas conectadas durante toda la hora, así que también agradecerle a los speakers, porque lo que han aportado fue súper interesante. Yo soy un mega nerd en ingeniero y todo lo que tiene que ver con data me encanta. No nos olvidemos de que somos humanos. Café Acámica es un espacio para las personas curiosas que quieren crear el futuro y que saben que es alrededor de las personas. Todo lo que hacemos es por y para personas, así que nada, a eso, de mi lado, gracias. Y Susi, te dejo a vos unas últimas palabras para que pasemos a la parte de café más informal aún, los que se quieran quedar. Claro, no, pues lo que tú dices, como muchas gracias por acompañarnos, es de verdad súper, súper emocionante poder conectar con personas. A mí particularmente este tema me apasiona, vivo, respiro, y si yo pudiera hacer un dato lo sería, soy un dato igual. Entonces, pues los que se quieran quedar a que sigamos charlando de esto, porque la conversación puede dar para muy, muy largo, entonces bienvenidos a quedarse, bienvenidos y bienvenidas. Y nada, como también lo que tú dices, como somos todos humanos, también todas las preguntas que tengan siempre son súper, súper válidas, y cualquier cosa que necesiten también yo estoy súper a disposición desde mis redes personales o las de Acámica si quieren, para conectar y responder todas sus dudas y ayudarlos también si tienen ganas de empezar en este mundo, pues que arranquemos porque se necesita gente. Gracias, Susi. Eso aclaro, bueno, Daniel compartió el sitio de GeoResearch, Marcelo, Gustavo, Santiago, si quieren compartir sus redes, o si me dan lo que hay a mí, yo lo puedo compartir ahí, si la gente los quiere contactar, o lo puede hacer en el chat. Y bueno, esta es la parte ya un poco más informal. Lo que veníamos viendo es que los eventos online últimamente es como la charla unidireccional y se cierra, entonces desde el comienzo de los cafés dejamos post-café, como en cualquier evento, ¿no? Para poder conversar. Los que necesiten salir son bienvenidos, los que se quieran quedar, fantástico. Yo ahí quería aprovechar para hacerte una pregunta, Marcelo, porque preguntan acá en YouTube, que es, ¿qué recomendaciones le darías a una empresa que no han utilizado la ciencia de datos aún? ¿No? O sea, los que todavía no se han metido a este mundo. Bien, es el momento, ¿sí? Es el momento para empezar a incorporar este tipo de conocimientos, ya sea potenciando
recursos internos, ¿sí? Hay carreras como la de Acámica, de Data Scientist, que la verdad he tenido el gusto de ser profesor dentro de Acámica también, y creo que son muy atinadas y en un rápido periodo de tiempo te potencian como para empezar a abordar este tipo de temáticas, ¿sí? También para eso, como las empresas que no han empezado, perdón que yo sume, yo soy más buena para opinar, las empresas que no han empezado con ciencia de datos, yo siento que lo único que tienen que hacer es animarse y empezar. Como los datos están ahí, siempre tenemos a disposición como información, es cuestión de sentarse y como plantearse las preguntas correctas para poder responderlas y arrancar. Tal cual, Susana. Eso es vital. El paso es, tengo una buena analítica descriptiva, ¿sí? Ahora quiero hacer el onboarding de lo que es la analítica predictiva, ¿sí? Para pasar de lo descriptivo a lo predictivo, necesito casos de uso, ¿sí? Siempre el driver tiene que ser caso de uso, ¿sí? Saber qué es lo que quiero obtener. Y la recomendación general es no implementar tecnología por implementar tecnología, sino buscar el revenue en base a la implementación de la tecnología. Muchas veces caemos en el error de implementar el mejor algoritmo, el más performante, y por ahí llegamos tarde, o la información que me genera no es el insight correcto, ¿sí? Entonces, el desafío está en cómo lideramos ese proceso de implementación de tecnología dentro de las organizaciones. Tal cual, súper, súper importante, como eso que dicen por todos lados que Big Data para todo y creo que el mejor ejemplo que yo me imagino es, no todo puede tener Big Data, o sea, un sartén con Big Data no tiene sentido, como esas cosas que a veces no se condicen, entonces también como darle un tiempo para pensar en esas cosas. Y en este momento me gustaría, no sé si Nacho tienes más preguntas. Yo no estoy viendo en YouTube, no veo. Y bueno, acá han hecho varias preguntas como muy específicas. No Sí, sé. es que me imagino que también como hay palabras que son detonadores para que uno como que sienta una curiosidad como genuina. Entonces, para eso es lo que les digo, si necesitan ayuda, pues estamos súper disponibles. Ahí aparece pregunta para Susi. Bueno, antes de responder, no sé si ustedes, entre ustedes, tienen alguna pregunta o duda que me parece súper interesante que este momento como que uno conecta, es buenísimo. Adelante, ¿tienen alguna pregunta para alguien más? Si Yo alguien estoy quiere impecable. participar, sí, decide. No, yo estoy perfecto, impecable. Acá contesto la pregunta de Mónica que me dice que Data Science tiene muchas matemáticas. Sí, como puntualmente para empezar a hacer ciencia de datos, si uno no viene del palo en absoluto, digamos a mí en mi caso puntual, yo estudié publicidad y humanidades y después pegué un vuelco, un volantazo bien violento. Yo empecé con matemática básica, o sea, algo que creo que todos vimos en el colegio, que es entender un promedio, entender una mediana, entender las distribuciones, como hacerse un tiempo para poder volver a esos conceptos súper, súper básicos de matemática y de análisis, más que nada, creo que ese sería como el primer paso. Ya después, también lo que tiene ciencia de datos es que tiene mucho de programación, puntualmente yo uso Python, pero hay otro lenguaje que se llama R, o sea, opciones hay varias, pero en general para empezar yo recomiendo como hacerse un buen stack y un tiempo grande para poder volver a entender esos conceptos básicos y entender cuándo se aplican a qué. O sea, cuando yo tengo que responder una pregunta, ¿es un promedio lo que necesito? ¿Es una mediana? O sea, necesito ver la distribución de esos datos nada más. Creo que por ahí empieza, Mónica. No sé si alguien tiene algo para sumar. Yo tengo una pregunta o sea, me gustó esto que respondiste, Susi, porque creo que es como para introducirse un individuo, una persona como profesional al mundo de la ciencia de datos, ¿no? O sea, por dónde comenzar, bueno, Marcelo lo mencionó, bueno, obviamente somos Acámica, somos una academia que tenemos esa propuesta y la recomendamos, pero si no, siempre este espacio en particular de café es exploren donde quieran, y que donde encuentren la mejor alternativa para ustedes, donde se sientan cómodos y cómodas, elíjanla, está todo bien. Mi pregunta va
un poco para Gustavo, para Daniel o Marcelo, que los veo conectados, creo que Santiago ya se bajó, es... yo pienso mucho en las pymes porque mi viejo es dueño de una pyme de 5 personas, ¿no? Entonces, como que siempre hay el desafío de la pyme respecto a sus recursos de tiempo y dinero. ¿Cómo se puede implementar algo de utilizar datos y algo de la ciencia de datos siendo una pyme en poco tiempo con poco dinero? Obviamente sí que hay un millón de casos, pero me interesa como dar el mensaje de que se puede hacer, ¿no? O sea, o qué se puede hacer. Marce, es más tu Bien. especialización. Sí. Ahí, a ver, el tamaño de la empresa en cantidad de personas no es un delimitante para abordar temática de ciencia de datos. Siempre el principal disparador es el caso de uso o el caso de negocio, ¿sí? Esto es, ya sea tengo una pyme aquí en Córdoba, yo estoy en Córdoba, actualmente estoy en Córdoba, hay muchas empresas que son pymes matriceras, ¿sí? Esto es, hacen partes o piezas de autos para venderle a otras empresas, a empresas como Renault y demás. Ahora, en una empresa matricera, digo, tengo personas, tengo máquinas que operan, bueno, empezar a entender el feed de datos de esas máquinas y buscar la perfecta, a ver, el fitting justo de la calibración de las máquinas, y eso se hace a través de datos, ¿sí? Las máquinas recaban datos, yo voy ajustando los procesos, eso todo a través de datos. Otro caso de uso puede ser en un kiosco, ¿sí? en un mini mercado. También podemos aplicar ciencia de datos siempre y cuando tengamos el criterio. Quiero analizar qué personas entran, cómo entran, el flujo y demás, y en base a eso poder predecir qué va a pasar. Es todo el driver es el dato. Y el caso de uso que yo quiero abordar sobre eso. Sí, no sé, todavía experiencias personales o en otras actividades previas a mi incorporación a Swiss. Básicamente el abordaje de la ciencia de datos es en entornos así de pymes. Hoy la tecnología facilita mucho el abordar esto. El tema claro y concreto es qué quiero monetizar. A veces los modelos estándares o los modelos más conocidos, las experiencias más conocidas, hablan de la ciencia de datos para generar revenue, para generar nuevos ingresos. Las organizaciones, en especial las pymes o muchas organizaciones en Argentina, tienen una oportunidad muy fuerte en lo que es la monetización interna, es la mejora de costos. Y realmente a veces, y ese es el driver más fácil de conseguir y cada inversor o cada dueño lo conoce y tranquilamente con datos se puede abordar. Realmente se puede abordar. Hay que entender también que hay que hacer un proceso natural que es muy complejo para personas que nunca hicieron nada con datos. Hay que entender que lo primero que tienen que tener es un tablero de mando y después hacer el salto a un descriptivo, a un descriptivo y a un predictivo, porque a veces también es muy, salvo que haya un cambio generacional en la pyme donde el hijo del dueño o la nueva generación de la dirigencia de la pyme esté bien embebido en tecnología, o el mismo dueño, a veces hoy no está sucediendo. Hoy estos 5 semanas ha hecho que se estallen la cantidad de gente que está haciendo cursos. Y cursos de Python, cursos de R, aunque sea para conocer qué significa qué es, yo creo que eso también va a ayudar a que se impulse en el ámbito de pyme esto. Realmente tiene que surgir de la curiosidad. O sea, los número uno tiene que tener una necesidad, entender que hay una necesidad. Yo creo que hay muchas empresas que hoy no tienen plataformas digitales, que trabajan. En Argentina tenemos una problemática muy particular. Somos un país geográficamente extenso, muy acostumbrado al face-to-face, a lo físico, a la distribución física y a la entrega de servicios a equipos de venta muy asociados a necesito estar con el cliente mirándolo a la cara, tomando el café. Y estas 5 semanas como que ha cambiado mucho de eso. Entonces, hay empresas que realmente hoy no están operando. Y el problema más grave, no están operando porque no tienen plataformas tecnológicas que le permiten operar, no, pero generan datos.
Mi primera incursión en datos, siempre lo cuento, fue una experiencia que tuve que reemplazar al gerente de planeamiento de una compañía de venta de productos B2C, perdón, B2B, y discutíamos cómo era el modelo de segmentación. O sea, yo venía con un algoritmo de segmentación, y estoy hablando del año 2002, y reemplazaba a una persona que tenía 68 años, y nos pusimos a discutir el algoritmo de segmentación de un mercado. Y en un momento la pregunta fue, ok, ¿cómo segmentás vos? Y el señor agarró un armario que tenía de 2 metros de largo por 2 metros de alto, abrió, me mostró un mapa y en el mapa tenía alfileres de colores. Entonces, los clientes top están en color dorado, o amarillo fuerte. Los clientes base eran alfileres rojos. Y técnicamente lo que había hecho, por el conocimiento y por la metodología que tenía, había hecho una segmentación manual de que le había recabado 20 años de conocimiento. Hoy la tecnología a ese mismo proceso lo hace en minutos. Eso es lo que hay que empezar a entender. La tecnología no está para competir, sino para facilitar. Entonces, así como los nuevos perfiles, los nuevos conocimientos, alguien ponía ahí en el chat, es conocimiento y capacidad lo que necesitamos. Porque el tiempo es el que nos tenemos que aprovechar y aprovecharlo al máximo para capacitarnos, para cambiar esto. Pero bueno. Me gustó lo que dijiste de curiosidad, porque justamente es lo que decimos, ¿no? O sea, ¿quién se conecta al café? ¿Quiénes ven los cafés? Gente curiosa, full stop. Sí. Es así. Si no, tenés un montón de cosas de entretenimiento. O sea, para mí es entretenido la curiosidad y al aprender de ustedes y de todo lo que se conectan en las preguntas. Hay otra gente que prefiere otra cosa y está perfecto. Pero bueno, es el default. Ahí justo Omar Avendaño en YouTube Live estaba preguntando que vos hablabas de perfiles, de cómo serían los perfiles de personas que trabajan en ciencia de datos hoy, ¿no? O sea, quienes gobiernan, recolectan, condensan los datos, por ejemplo. O sea, quizás para entender, ¿no? En el día a día, ¿quiénes son las personas que se acercan a esto? Vos contaste un poco ahí tu experiencia, Gustavo, de cómo te acercaste, pero no sé si hay un solo camino, ¿no? O sea, para mí la respuesta obvia es no, pero quiero yo pisarlo eso. No, gracias a Dios hay muchos caminos. Marcel, todo tuyo. Iba a decir algo. No, bien, digamos, hay múltiples caminos para llegar a lo que es la ciencia de datos. Hoy en día, dentro de las organizaciones, están más desde el lado del negocio que desde el lado de IT. Se está dando esta mutación de que los científicos de datos están migrando, digamos, a las áreas de negocio. ¿Por qué? Porque el área de negocio sabe en qué tiene que aplicar el dato, ¿sí? Entonces, estamos trabajando, hay muchos perfiles más técnicos, más volcados a IT, hay perfiles más de negocio, más desde el lado de negocio. Digamos, las bases para ciencia de datos es conocimiento estadístico y mucha percepción de cómo aplicar, entender qué es lo que es ciencia de datos y cómo esto lo aplico en algo, ¿sí? Mis recomendaciones vayan siempre a lo que es la capacitación bien aplicada, más que entender lo que es cómo funciona el algoritmo, entender las ventajas que me da aplicarlo, ¿sí? Eso es digamos, como mi recomendación para que realmente sea productivo. Y un tema recién lo que comentaba, de cómo, lo comentó Gustavo, cómo monetizar el dato. Hoy en día decimos que el dato es un activo dentro de una organización, ¿sí? Cómo buscar qué proceso yo le puedo agregar ese dato para generar un insight, y ese insight cómo lo monetizo, es como, digamos, la línea de, digamos, la nueva ola de negocios, ¿sí? Un caso claro es lo que comentaba Daniel, ¿sí? Y su aplicativo y su emprendimiento, es como yo recolecto datos, le aplico un cierto procesamiento, le agrego valor al dato, y luego cómo lo vuelco a eso en un negocio, ¿sí? Ellas son las pymes 2.0. Tal cual, y yo me gustaría sumar como sobre el tema de los perfiles puntualmente, es
como para que lo discutamos, ¿no? Lo debatamos. Si tuviéramos que clusterizarlo, creo que serían dos. Sería una persona técnica que sepa de desarrollo, programadores, como personas como más técnicas, y personas con mucho, mucho conocimiento de negocio. Por eso al final de cuentas todo lo que se termina como reuniendo, a ver, todos los caminos llevan a Roma y Roma es el lugar en donde terminamos encontrando personas como súper multidisciplinarias. O sea, no me sirve de nada tener y entender cómo funciona el algoritmo, que es lo que dice Marcelo, como a veces hay algoritmos que son cajas negras, uno por más de que quiere se dedique a full para entenderlo, hay cosas que toman mucho tiempo y a veces no se pueden entender, entonces en vez de invertir en eso, es súper importante entender el negocio también que yo estoy trabajando, o sea, una cosa es que yo trabaje con medicina, necesito personas expertas en medicina que no tienen que ser técnicos de desarrollo, sino que tienen un expertise muy puntual, como puede ser marketing, como Santiago, que tiene un conocimiento súper extenso de marketing, pero no necesariamente es ultra técnico, y la persona técnica que es el apoyo, en donde esto mismo que se ha gustado, la tecnología es la herramienta que a nosotros nos facilita y nos ayuda, más no es el foco de que tengo que dedicar un 80% de mis recursos a hacer mejores algoritmos, sino hay cosas que ya están inventadas, es cómo aplicarlas, pero eso es entenderlo desde el conocimiento del negocio, como por qué quiero aplicar este modelo y no este otro, porque hay miles. Entonces, un poco eso, no sé si estamos todos de acuerdo, debate. Sí, 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 es así. Los perfiles hoy, lo que decía Marce, hoy te vas a encontrar en todos los ámbitos, que cada vez el que conoce el negocio es más fácil entrenarlo en la técnica de un lenguaje de programación porque es curioso, porque le gusta meterse. Y también está sucediendo al revés. Gente que hoy ha hecho mucho tiempo, muchas cosas metodológicamente o técnicamente hablando, ya superado haber probado todos los algoritmos habido y por haber, ya empieza a picarle el bichito de quiero entender los negocios, porque bueno, realmente hoy el conocimiento del negocio se va acelerando. Ambas situaciones, yo creo que vamos a tener cada vez más especialistas y en muy poco tiempo, especialistas de negocios manejando herramientas que especialistas técnicos aprendiendo negocios. ¿Por qué? Porque a la velocidad con que los cambios tecnológicos vienen dándose, hoy ya lo vemos, Machine Learning tiene una implicancia muy interesante sobre los mismos data scientists o en algoritmos, por así decirlo, descriptivos. Tranquilamente hay muchos algoritmos que los podemos dárselo a la máquina y que la máquina quede entrenada y se mantiene y lo desarrolla la máquina. Entonces, de a poco la tecnología se va superando y va aprendiendo, y lo que no va a poder aprender creo que son las particularidades de los negocios, que es lo que nos hacen, es lo más complejo y lo más por la cantidad de variables. O sea, juntar muchos datos, alguien preguntaba, ¿cuántos datos son? ¿Cuántos datos tengo que juntar? Nunca hay una respuesta para eso. ¿Por qué? Porque te puedo decir, juntar 2 millones de datos y si no tienen correlación o todas las correlaciones son espurias, estoy juntando datos. Realmente es entender que lo que estoy juntando representa algo para el negocio, representa algo para mí, y quitarme a veces el mameluco o el overol de soy el científico que estoy buscando el mejor algoritmo. ¿Por qué? Porque el mejor algoritmo a lo mejor no es el más performante, ni tampoco es el que después es el más fácil de mantener, que es el costo oculto que tienen muchas de las iniciativas de ciencia de datos. Creé el mejor algoritmo, el más complejo, pero el costo de mantenimiento lo hace inviable. Con lo cual, lo único que estuve haciendo, tuve una prueba de laboratorio. Entonces, eso llevado ya al contexto, un contexto operativo y de negocio que lo tengo que transformar en algo que me genera un impulsor de un aumento de revenue. Y el aumento de revenue, de nuevo, muchos están enfocados en el aumento de revenue de la venta, de más ingresos, cuando en realidad hoy tenemos una oportunidad inmensa en hacer un aumento de revenue de los costos,
de optimizar nuestras cadenas de producción. Nosotros hicimos mucho enfoque, nuestro primer objetivo era mucho enfoque en revisar nuestros procesos, o tratar de ayudar a los procesos a automatizarse y a ganar velocidad. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar más rápido. Es lo que aparte de lo que puedes controlar, ¿no? O sea, Y es más fácil. hoy lo decíamos en Acámica, o sea, uno puede hacer el mayor esfuerzo del mundo respecto a la venta, al sumar nuevos estudiantes, pero así todo sigue quedando fuera de tu área de control. Ahora, todos tus procesos, todos tus costos, sí son los que vos controlás, Exacto. de cierta forma, y ahí es donde puedes optimizar. Y me encantó el ejemplo que diste, porque para traer un ejemplo mundano, que últimamente con todo este contexto de coronavirus, todo lo que tiene que ver con el consumismo se ha puesto mucho en replanteo existencial de las personas, ¿no? Y yo antes veía quizás que mucha gente, quizás, sobre todo, bueno, Argentina particularmente no es un país que tiene una tasa de crédito alta en porcentaje de su PBI, pero el resto de la región, las tasas de crediticias comparadas con el PBI son muy altas. Argentina creo que está en el 16% por ahí, Sí, sí. otros países de la región que están arriba del 60%. Y vos decís, bueno, endeudarte para comprarte, por ejemplo, un carro, un auto, un coche, como lo querramos decir, ¿no? Por ejemplo, no sé, de alta gama, ¿no? Un Mercedes-Benz, un BM, no sé qué. Y después no te diste cuenta que tienes que mantenerlo, ¿entendés? O sea, te da el cuero, te da el bolsillo para mantenerlo, y siento que lo que estás diciendo está buenísimo como aplicado también al mundo de la ciencia de datos. Te puedes implementar la mejor solución, pero después lo podés sostener en el tiempo, lo podés seguir manteniendo, ya sea por los distintos recursos que sea, por el talento, o por la data, o por, no sé, el servicio, lo que sea, ¿no? O sea, me Sí, encantó el ejemplo. sí, sí. Y por último, agrego ahí que estaban justamente diciendo en el YouTube Live de un mentor de Acámica que dice que se debe tener una sensibilidad en los datos para no dejarle todo al algoritmo o al modelo, dice, ¿no? Como que esto es lo que me encanta de los cafés, ¿no? Porque siempre decimos que es tecnología y humano, ¿no? O sea, Sí. tiene que haber esa combinación que Gustavo también lo dijo, o sea, tiene que haber una complementariedad para que no se desbande la cosa. Me encantó, y yo con esto, Susi, te voy a dejar esto en tus manos, yo tengo que salir, porque tengo otra reunión, pero está todo ok. Les quiero agradecer a todos los que siguen aquí. Yo me quedaría escuchando horas, igual queda grabado, así que después lo sigo. Así que Igual bueno, también, era vamos, todo tuyo. oh, por Dios, sin presión, ¿no? El founder me deja sola, bien ahí. Bueno, Nacho, un gusto. Yo también lo tengo que dejar, así que muchísimas gracias por Claro, la experiencia, porque ay, realmente gracias a ti. fue muy interesante hacer el vivo, compartir con todos las experiencias anoté algunas cosas para llevar, para volver a revisar, porque hay cosas que siempre hay que seguir profundizando. Por suerte hay mucha oportunidad en este momento, así que bueno, voy a revisar con otras cosas, tanto de georreferenciación como de inteligencia, como la parte de CTR y CPM. Está muy interesante, que hay que volverlo a revalorizar. Así que bueno, Total, eso es muchas como lo gracias. bueno, siempre se aprende. Muchas gracias a ti. Hay dos plot twists que les quiero contar para cerrar, más que nada porque yo también me tengo que ir. Plot twist, Gustavo fue mi profesor. En la universidad venimos a Así es, encontrarnos. Qué bueno encontrarte otra vez, qué divertido. Sigamos en contacto. sí. Y otro plot twist es que Marcelo y Gustavo trabajan juntos. Yo eso no lo sabía, entonces también es muy divertido saber que el mundo es un pañuelo. Sí, sí. Sí, tal cual. En algunas cosas hemos trabajado junto con Marcia, así que son experiencias. Excelente, muchas gracias. Marce, ¿te quieres despedir también? Sí, bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad que estuvo muy bueno. ¿Sí? Espero seguir participando. Ay, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por conectarse. Nos veremos en el siguiente, que es el martes. Hoy tenemos un Instagram Live por si se quiere conectar desde Instagram. Y nada, qué plot twist dicen por ahí, sí, qué plot twist. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa estamos desde redes y